TV, llenando tu vida. Rema TV, llenando tu vida. Rema TV, llenando tu vida. Especiales Rema TV presenta la serie Fiestas Paganas. La Navidad. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, pero ¿sabías que su origen está basado en una mentira fabricada por el cristianismo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué celebras la Navidad? ¿O cuándo fue realmente que nació Jesucristo? La verdad es que esta celebración es otro de los engaños elaborados por la Iglesia, una conspiración que le ha permitido mantener el control sobre millones y millones de creyentes. La Iglesia ha sido capaz de engañarnos por miles de años para conservar su poder, pero para su mala suerte, la verdad siempre sale a la luz, y hoy te la contamos. En los países nórdicos, esta celebración fue conocida como Yule. Cerca del 21 de diciembre iniciaban los festejos y llevaban a sus casas un gran pino, la única planta que podría sobrevivir al duro invierno. Asimismo, quemaban troncos y bebían en el interior de su hogar, pues creían que en el exterior rondaban los demonios, esperando por robarles sus almas. Mientras tanto, a 2000 kilómetros de distancia, en el Imperio Romano el invierno no era tan violento, pero las fiestas de diciembre sí. Una semana antes del 21 de diciembre, el día más corto del año, ellos comenzaban a festejar la Saturnalia, una orgía sexual con comida y bebidas alcohólicas, que duraba cerca de un mes, y todo esto en el nombre del dios Saturno. Sin embargo, los romanos más influyentes honraban al dios Mitra, el dios del sol. Para ellos el nacimiento de Mitra era el día más sagrado en todo el año. Diciembre 25 era el día de su nacimiento. Precisamente de historias como estas nacieron las tradiciones cristianas. Y es en ese momento cuando surge una nueva religión, el cristianismo. Pero sus creyentes no celebraban el nacimiento de Jesús, lo que en verdad festejaban era su resurrección. Para el siglo IV, la pregunta del santo nacimiento se convirtió en algo imposible de ignorar. Para los cristianos, el nacimiento era un hecho, pero la fecha en que ocurrió seguía siendo un misterio sin resolver. La Roma pagana ya se encontraba celebrando el nacimiento de Mitra en diciembre 25, por lo que resulta lógico celebrar el nacimiento de Cristo el mismo día, así que en el siglo IV, la Iglesia lo hizo oficial. Diciembre 25 fue declarado el día de la Navidad. La Iglesia sabía que no podía eliminar las fiestas paganas, así que decidieron unírsele y adaptarla. Los pinos llegaron a las casas y fueron decorados con manzanas, que con el paso del tiempo se convirtieron en esferas. Por otra parte, la famosa corona que vemos decorando las puertas representa la corona de espinas que llevaba Cristo durante su Vía Crucis y posterior crucifixión. De esta manera, ahora la Iglesia podía controlar la forma en la que esta celebración se llevaba a cabo, y desde ese momento se acabaron las orgías y las borracheras que en realidad dieron origen al festejo que hoy conocemos como el nacimiento de Cristo. Yo soy Tavo Betancourt. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Rema TV, a todos los que nos están patrocinando a través de las redes sociales. Es elocuente, es un privilegio realmente llegar hasta sus hogares a través de la señal de Rema TV en este especial que hemos preparado durante mucho tiempo, ya anunciado por nuestra cobertura el pastor, el apóstol Sergio Enríquez, y contentos de poder compartir toda la verdad. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que bienvenidos a este especial. Mi nombre es Willy Chiquín, junto a Pablo Orellana. Le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido, gracias a Dios. Es un gran privilegio estar hoy acá y poder compartir con todos ustedes. Así es, y bueno, vamos a arrancar, pero también le damos la bienvenida a los pastores locales de Iglesia de Cristo Benecer en zona número 5. Hablo del pastor Vinicio Castillo y también del pastor Gilmar Ochoa. Pastor Vinicio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Willy, buenas noches, Pablo, también buenas noches al pastor Gilmar y a cada una de las personas que nos están viendo a través de la red. No sé si tenemos algún problema con el audio. ¿Sí escucha? Ok. Pues nuevamente la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea por los medios de las redes sociales, por la radio o por la televisión. Es un verdadero privilegio y agradezco una vez más al apóstol Sergio Enríquez este voto de confianza al permitirme ser parte de esta
de esta actividad con el único propósito de llevar edificación a las personas que nos escuchan. Desde luego, el propósito nunca es ni una contienda, ni tampoco pretender decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero sí por lo menos orientar al pueblo del Señor en cuanto al trasfondo de todas estas actividades. Le damos la bienvenida al pastor Gilmar Ochoa. ¿Cómo estás? Gracias, Willy. Pues aquí agradecidos con Dios, como bien decía el pastor Marco Dionisio Castillo, por tenernos por dignos, ¿verdad?, de participar en una mesa para edificar al cuerpo de Cristo. Pues saludamos a toda la audiencia que nos estará siguiendo en este momento. Bendiciones a todos los hermanos que están ahí también detrás de cámaras trabajando para que sea posible llevar este mensaje. Y agradecidos con Dios y nuestro Padre Espiritual, el apóstol Sergio Enríquez, por esta confianza, por esta honra que nos concede hoy. Esperamos con todo nuestro corazón poder edificar, poder bendecir al cuerpo de Cristo. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente entonces, amigos y pastor Vinicio, el origen precisamente de la Navidad. Hablamos o vimos en el video que, dicho sea de paso, la fuente es Badabun, una página muy conocida en las redes sociales, porque ahí le damos los derechos por derechos obviamente de autor, pero lo tomamos de ahí sabiendo de que esos canales de televisión no tienen o no identifican como hijos de Dios. Hablo de History Channel, hablo de Nat Geo. Ellos han sacado documentales, obviamente han sacado pues documentales muy, muy extensos. Eso lo resumimos para Badabun. Así que le damos los créditos a ellos. Y esta página, como menciono, no son, hasta donde creo, temerosos de Dios. Sacan diferentes reportajes, hacen diferentes cosas. Y hoy ellos pues quisieron tocar el tema del nacimiento de fiestas que ellos le ponen el título como nombre precisamente fiestas paganas. Pastor Vinicio, ¿por qué es una fiesta pagana? Bueno, gracias, Willy. Mira, efectivamente, como mencionabas ahorita, en este momento, yo creo que aún la gente que no profundiza en el conocimiento bíblico, es más, pues no tienen una comunión con Dios, sino que incluso basándose ellos en investigación científica, en datos históricos, en hallazgos arqueológicos, ellos han ido encontrando la verdad acerca de muchas cosas que desafortunadamente un alto porcentaje de la cristiandad ha ido asimilando, ha ido aceptando sin cuestionarla y muchas veces dando por sentado que así es, y de alguna manera incluso haciendo, ¿cómo decirlo?, como haciendo caso omiso de lo que la Escritura dice. Porque desde luego cuando nosotros empezamos a ver todo el trasfondo, todo lo que ahí se menciona, aunque ahí por ejemplo están mencionando específicamente los festivales llamados saturnales o la Saturnalia, que era el nombre con el cual el Imperio Romano adoptó esos festivales, que eran orgías, que eran una serie de celebraciones totalmente entregadas al pecado, la lascivia, la lujuria. Ese era el nombre con el que los romanos identificaban estas celebraciones, que era precisamente con motivo del solsticio de invierno, que en nuestro calendario actual, es decir, el calendario gregoriano, se inicia o se marca el inicio del solsticio de invierno el día 21 del mes de diciembre. Entonces, pues bueno, eso eran los romanos, pero cuando nosotros empezamos a investigar un poquito más de dónde los romanos obtuvieron esta costumbre, esta festividad, nos vamos a encontrar con que tal vez la raíz más fuerte o el trasfondo más sólido del cual ellos tomaron esta celebración, a la que le llamaron Saturnalia, es precisamente del rito, del culto que se le daba a una deidad pagana conocida con el nombre de Mitra. De allí, del nombre Mitra, viene precisamente el término mitraísmo, que consistía precisamente en la religión que daba culto a esa deidad pagana, cuyo origen se considera es una costumbre oriental propiamente. En algún momento el territorio que actualmente ocupa India y sobre todo Irán, que nosotros debemos recordar, Irán
es el territorio que ocupó anteriormente el Imperio Persa. De allí es donde surge precisamente el concepto de mitraísmo. De ahí es de donde sale esta celebración y que precisamente, como se mencionaba allí, pues Mitra era considerado un dios sol. Y entonces en la antigua Persia era donde principalmente le rendían culto a Mitra, y desde entonces se tenía ya la creencia que Mitra había nacido de una forma sobrenatural, que tal vez más adelante, si el tiempo nos lo permite, podemos ahondar en algunos detalles de lo que se creía acerca de él, pero se decía que el nacimiento de Mitra había sido precisamente el 25 de diciembre. Entonces, partiendo de allí, ahora vienen los romanos. Bueno, desde luego estoy saltando varios pasos en la historia, porque debemos recordar el Imperio Persa fue conquistado por Grecia por mano de Alejandro Magno, y entonces allí fue donde empezó a emigrar, llamémosle así, la costumbre pagana del mitraísmo hacia el occidente. Pero inicialmente era una creencia, era una religión oriental. Y entonces de Persia pasó a Grecia, de Grecia pasó a Roma, de tal manera que se dice que en el siglo I de nuestra era, es decir, de la era cristiana, fue cuando ya entonces el Imperio Romano, que tenían una cultura politeísta, y ellos tenían lo que se conoce como el panteón, ¿verdad?, que es un término derivado de palabras griegas. Pan quiere decir todo, y teos o teon quiere decir dioses. Entonces era un lugar dedicado a todos los dioses. Entonces ellos incluyeron ahí también a Mitra dentro de su panteón, pero ellos ya le fueron cambiando el nombre, y ahí fue donde aparece precisamente con el nombre de Saturno y la festividad llamada la Saturnalia o los Saturnales, que era una serie de celebraciones que se daban durante 7 días a partir del inicio del equinoccio de invierno. Entonces debemos recordar, tal vez solo para ir puntualizando y dejar el tiempo para que sigamos ahondando en la temática, solo quiero mencionar que precisamente debemos tomar en cuenta que el Señor habla en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, en donde dice que el pueblo de Israel se corrompió, se contaminó al llenarse de costumbres del oriente. Entonces debemos tomar en cuenta eso, que definitivamente el mitraísmo, el culto al dios Sol, es una costumbre oriental, y que desafortunadamente en la actualidad una gran cantidad de personas que pues profesan la fe cristiana sin profundizar, sin investigar, o quizás sabiéndolo, pero como dice también la Escritura, ignorando voluntariamente lo que la Biblia dice al respecto, han ido asimilando esta serie de costumbres del Oriente, y muchas veces sin saberlo, o repito, tal vez ignorando voluntariamente lo que están haciendo, están rindiéndole culto al dios Sol. Eso es lo que yo puedo decir como un primer aspecto a considerar acerca del trasfondo de esta celebración pagana. Por eso es que decimos claramente que es una celebración pagana. Gracias, Pastor Vini. Antes de darle el tiempo al Pastor Gilmar, ahorita nos tocaba bastantes puntos acerca del origen específico del mitraísmo, de la adoración a esta deidad pagana Mitra, pero también nos estábamos dando cuenta de que esto precisamente se celebraba un 25 de diciembre, que los soldados romanos, leyendo un poquito acerca de eso, los soldados romanos en el año 62 después de Cristo llevaron esta celebración a Roma, específico a esa iglesia de la antigüedad. Esto quiere decir que ellos lo introdujeron para poder, porque yo investigaba un poco y veía de que esta iglesia imperial pues iba conquistando, y en la medida que iba conquistando, iba adoptando todas estas celebraciones, porque me daba cuenta que el 25 de diciembre también se celebra a infinidad de dioses. Entonces, que al Pastor Gilmar quería que nos abordara un poquito acerca de un poquito de historia de esto, de qué tanto impacto puede tener esto, que fueron metiéndolo realmente de algo pagano a volverlo a algo religioso,
pero lo que no entendemos por qué la cristiandad o los cristianos en sí están adoptando esto, entendiendo ahora que es una adoración al dios Mitra. ¿Qué podemos entender acerca de este 25 de diciembre? Y si es así, solo con el hecho, muchos pueden decir, no, yo no lo hago por adorar a esta deidad. ¿Podríamos entender de que sí se está haciendo a esta deidad, Pastor Gilmar? Gracias, Pablito. Sí, yo creo que el pastor Marco Vinicio fue bastante amplio y creo que tocó de una manera general casi todos los puntos que están relacionados a este tema tan importante. Llama la atención, hermano, que como bien decía el pastor Marco Vinicio, nosotros lo tenemos prácticamente a la vista. Cualquiera que tenga un buscador en internet y ingresa la palabra Mitra o mitraísmo o el origen de la Navidad, por ejemplo, va a encontrar vasta información y, como bien decían al principio, no por páginas o sitios web que sean cristianos, que de alguna manera de un punto religioso estén atacando ciertas festividades. El tema es que si nosotros lo vemos ya desde el punto de vista bíblico, además del histórico, vamos a notar que el pueblo de Israel, que es figura de la iglesia, tuvo pues de alguna manera esa influencia de las naciones cercanas y incluso de las lejanas. Y precisamente el texto que mencionaba el pastor Marco Vinicio de Isaías capítulo 2, en el versículo 6 dice: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos extranjeros. Obviamente ese versículo es muy amplio, pero interesantemente habla de muchas costumbres, no de una o de unas pocas. Y dentro de esto, pues está el cristianizar, y así lo pasamos al tema de la iglesia, que esa transferencia de ese paganismo que, como bien decía el pastor Vinicio, provenía de Persia, luego pasó a Grecia y de Grecia a Roma, es bien interesante, ¿verdad? Porque ahí por lo menos estamos mencionando 3 de los imperios que se mencionan en el libro de Daniel capítulo 2, siendo el primero de ellos y como la raíz de todo esto, Babilonia. Nos damos cuenta que la babilonización de la iglesia es muy semejante a lo que ocurrió en el principio, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Roma, sin tener en su inicio ningún enfoque cristiano, adoptó la festividad a esa deidad pagana. Sin embargo, cuando ya en el siglo IV, prácticamente de nuestra era, se volvió una religión de alguna manera impositiva, se cristianizaron muchas cosas paganas y ahí es en donde entra el conocido sincretismo religioso, ¿verdad? Tomar una celebración pagana para darle un tinte religioso cristiano. Y entonces se toma precisamente la fecha del 25 de diciembre, que según la leyenda o la mitología decía que precisamente era el día cuando este dios con D minúscula llamado Mitra había nacido. Y cuando uno empieza a buscar algunos sitios, dejan ver que habían ciertas similitudes de este dios pagano con respecto a Cristo. Y algunos obviamente que no conocen cómo el enemigo es un imitador y que copia muchas cosas de Dios que son genuinas y verdaderas, pero que el engaño de esa imitación está en que muchas veces se adelanta o se anticipa a los hechos. Y muchas veces lo falso llega antes que lo verdadero con el propósito de engañar. Entonces muchos equivocadamente dicen que el cristianismo tuvo su origen precisamente en el mitraísmo.
como que los cristianos hubiesen copiado aquello de aquel Dios con D minúscula para hacer una semejanza de un Dios al que nosotros conocemos como Jesucristo. Y nosotros sabemos que eso no es así, sino que al contrario, el Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo, y que pues dentro de este tema tan vasto está el tema polémico del nacimiento verdadero del Señor Jesús, que lamentablemente cuando se cristianizó esta fiesta pagana, muchos en una ignorancia voluntaria, como decía el pastor Marco Vinicio, todavía creen o dicen creer que Jesús nació el 25 de diciembre. Hoy, pues gracias a Dios, bíblicamente tenemos nosotros pues ese conocimiento que nos permite ver que Jesús definitivamente no nació un 25 de diciembre. Sin embargo, la tradición cristiana, y digo entre comillas cristiana, asevera de que Jesús nació un 25 de diciembre y dice que la celebración precisamente de la Navidad es darle honor precisamente al nacimiento de Jesús. Pero cuando uno se da cuenta de la historia, en ese traslape de la cultura persa a la cultura romana y pasando a cristianizarse esa fiesta pagana, uno se da cuenta que los mismos que instituyeron el hecho de que Jesús hubiese nacido el 25 de diciembre sabían que no, pero para poder satisfacer de alguna manera el paganismo por el sincretismo que se estaba dando en ese momento, pues se dio desde el siglo IV, ¿verdad?, de que Jesús nació un 25 de diciembre. Y por eso, lamentablemente, muchos, pues ahora que nos acercamos precisamente a esa fecha, tal vez diría yo la minoría, pero una minoría pero muy pequeña, quizás a esas alturas todavía crean que Jesús realmente nació el 25 de diciembre. Pero yo creo que ya no solamente dentro de la iglesia, sino que en el ámbito secular se sabe de que Jesús no nació un 25 de diciembre. Entonces, es un sincretismo religioso el celebrar precisamente el nacimiento de Jesús, la fecha en donde se dice que nació el Dios del Sol. Interesantemente, cuando uno va a la Escritura, y solo voy a mencionar 2 versículos para devolver el micrófono, porque hay muchos versículos que hablan del culto al sol, ¿verdad? Que prácticamente, considerando que Mitra se consideraba el dios del sol, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, ahí se mencionan por lo menos 2 textos. Uno está en el versículo 5 que dice: quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y en el versículo 11 dice: a la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán Melec, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Eso quiere decir que el culto al sol ya se había introducido aún dentro del pueblo de Dios, que lamentablemente cayeron en ese error y tomando costumbres de Oriente le rindieron culto al sol. Definitivamente que la fiesta que se celebra hoy día en el mundo, un 25 de diciembre, diciendo que es para celebrar el nacimiento de Jesús, es una fiesta pagana que le rinde culto al sol. Amén. Gracias, Pastor Gilmar. La verdad es que muy enriquecedor el tema. Bueno, tu punto de vista. Y también con el Pastor Vinicio, el significado del mitraísmo, que viene de Mitra, el dios del sol, lo que platicabas, Pastor Gilmar. Es interesante porque 300 años de historia después de la
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nace en el siglo IV, si no estoy mal, si la historia que el Departamento de Investigación nos hace, nace por la Iglesia Imperial. La Iglesia Imperial se junta, Pablito y amigo que nos escuchan, y empiezan a ver cómo cambiar esa festividad, y tenían que ponerle un nacimiento porque estaban en confusión, preguntando qué hacían para ver cuándo le ponían una fecha para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y casualmente pusieron el 25 de diciembre. Es donde se celebra precisamente lo que estamos platicando acá, la celebración al Dios del Sol. Pastor Vinicio, impresionante, porque ya no vamos a meter al área comercial de esta festividad, pero en el tema siempre del mitraísmo, y muchos ahora, iglesias cristianas evangélicas que deberían de tener una luz de todo lo que está pasando, pecan por ignorancia o simplemente se dejan llevar por todo lo que está pasando alrededor de esto. Pastor Vinicio. Sí, gracias. Fíjate que hubo momentos en que no escuché completo, espero haber captado completamente la pregunta. Pero mira, yo lo que veo es, por una parte, lo que hemos estado mencionando del libro de Isaías capítulo 2, que eso es lo peligroso precisamente de estas cosas, que a veces la gente solo lo ve como que si fuera un fanatismo religioso, es decir, que no hay que celebrar tal fiesta, pero realmente no se detienen a ver ni las causas, ni tampoco las consecuencias que conlleva este tipo, más bien participar de este tipo de celebraciones paganas. Porque en el caso vuelvo al pasaje de Isaías 2:6 que hemos estado mencionando, cabe mencionar que una de las cosas que se deja ver allí claramente es que el Señor abandonó a su pueblo como consecuencia de que ellos se llenaron de muchas costumbres orientales. Ahora bien, me llamó mucho la atención algo que decía el pastor Gilmar cuando mencionaba el tema de los imperios mencionados por Daniel o descritos por Daniel a través de un sueño, porque él mencionaba que hay 3 allí, ¿verdad? Persia, Grecia y Roma, que es de donde se supone vino el mitraísmo, desde Persia, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos dejar de mencionar que el libro de Apocalipsis capítulo 17 nos habla de una entidad ancestral llamada Babilonia, la cual es madre de todas las rameras, pero también de todas las abominaciones que se cometen sobre la tierra. Al final de cuentas, entonces, lo que tenemos que entender es que cualquier tipo de celebración pagana tiene su origen en Babilonia, porque Babilonia es la madre de todas las abominaciones. Entonces, nosotros debemos considerar que realmente todo esto viene desde Babilonia, y ahí entonces sí se encierran todos los imperios descritos por Daniel en la visión que él tuvo en el capítulo 7. Ahí aparece Babilonia, ahí aparece Medo-Persia, Grecia y Roma. Es decir, todo esto, el mitraísmo y el culto al dios Sol, viene como consecuencia de esas costumbres, como el pueblo se llenó de costumbres babilónicas, y que podríamos decirlo en términos generales, costumbres paganas. Ahora bien, esta es la parte que tal vez, si espero no irme por una ruta que no era hacia donde se quería por medio de la pregunta, pero ¿por qué entonces el pueblo de Dios se ha hecho partícipe de esta celebración? No sé si esa era exactamente la pregunta, pero eso fue lo que yo logré captar, que la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios se ha hecho partícipe de todo esto? Por una parte, creo yo que tenemos que considerar que, bueno, aquí yo creo que es interesante. Voy a tal vez retomar algunas notas que yo estuve haciendo de la investigación que hice con respecto a este tema del mitraísmo. Resulta que, por ejemplo, voy a leer primero las notas que yo hice para que podamos tener un parámetro general. Dice, por ejemplo, este es un dato, lo hago mención por lo que tú mencionabas también, Willy, en un principio,
haciendo mención de la fuente de donde se saca la información. Por ejemplo, este es un dato que aparece. La página se las voy a mencionar para que si alguien quiere corroborarlo. Es una página que se llama Historia de National Geographic. Y el título de este reportaje es Mitra, el dios que vino del oriente. Entonces me llamó la atención porque dice parte de lo que dice en ese artículo es lo siguiente. Desde el siglo I después de Cristo, Mitra se manifiesta como un dios invicto. Oí esto, que ofrece a sus seguidores un nuevo marco para expresar sus inquietudes religiosas. Y enumera 3 cosas. Número 1, los espacios consagrados para Mitra son distintos a los habituales. Número 2, el culto se organiza por medio de rituales más novedosos. Y número 3, los fieles constituyen hermandades muy cerradas y con jerarquías específicas, que es lo que determina su forma de organización. Pero me llamó la atención eso, es decir, el mitraísmo, una de sus claves para poder llegar y arraigarse de tal manera en el corazón de la humanidad es porque, en primer lugar, abre una nueva oportunidad para que ellos expresen sus inquietudes religiosas. Y eso es cabalmente lo que ha hecho la iglesia posmodernista en este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, o que también se le conoce como iglesia emergente, dice, bueno, no, pero realmente, ¿para qué vamos a ser tan religiosos? ¿Por qué vamos a ser tan legalistas? ¿No? ¿Por qué no dejarle más libertad a la gente, que ellos se expresen? Si algo no les parece, pues que ellos lo digan, ¿verdad? No vamos a ser tan cuadrados. Y entonces me llama la atención porque precisamente abre una posibilidad, que los lugares de culto a Mitra no sean como lo tradicional, sino que sean lugares distintos a lo habitual. Y repito, de ahí precisamente es de donde parten costumbres como las que tiene la iglesia emergente en la actualidad. No pongamos el lugar, el templo, como algo tan religioso, sino, ¿por qué no mejor nos sentamos todos en una sala y desde ahí se desarrolla el culto? Claro, bueno, ahora digamos, la mayoría estamos participando de los servicios desde una sala, pero no me refiero a eso. Me refiero que ellos empiezan a cambiar las formas, digámoslo así, tradicionales, las formas convencionales, y sobre todo me llamó la atención el segundo aspecto que leíamos, que dice, el culto se organiza con rituales más novedosos. Entonces, desde luego, eso, dicho en otras palabras, le da a la gente, sobre todo, desde luego, una gente que tiene una mentalidad carnal, le da la posibilidad de experimentar cosas novedosas, ¿verdad? De que el culto no sea tan cuadrado, que no sea tan religioso, bueno, podríamos mencionar tantas cosas, pero no quiero desviarme del tema realmente. Entonces yo creo que eso precisamente es lo que ha pasado con mucha gente, que siendo cristianos, habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón, pero como queriendo tener algo más light, como diría nuestro pastor, ¿verdad? Algo que no suene tan religioso. En otras palabras, y aquí quiero poner el pie de imprenta a lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Josué hace un pacto con los gabaonitas, debemos recordar que los gabaonitas se disfrazaron como embajadores y llevaban 5 cosas con las cuales ellos se presentaron ante Josué para engañarle y quedarse entre el pueblo de Israel. Y entonces una de las cosas, no voy a mencionar las 5, sino que quiero centrarme propiamente en el calzado de los gabaonitas, porque dice claramente que los gabaonitas tenían calzados hechos en sus pies, arreglados en sus pies. Cuando nosotros vemos el simbolismo de esto, desde luego esas 5 cosas nos hablan de los 5 ministerios falsos que presentan los gabaonitas, pero nosotros sabemos que las sandalias nos hablan o están relacionadas con el ministerio del evangelista, porque vemos que dice la Biblia que las sandalias en la armadura del Señor hablan del evangelio de la paz.
Y entonces, cuando vemos que los gabaonitas tenían su sandalia hecha a su medida, nosotros podemos entender que está hablando de un evangelio hecho a la medida del cliente, ¿verdad? Si le queda muy apretado este lado, se lo aflojamos, ¿verdad? Si no le gusta que prediquemos de esto, no predicamos de esto. Entonces, ese tipo de comodidad, ese tipo de flexibilidad, pero yo diría más bien ese tipo de carnalidades, es lo que a la gente le hace sentirse cómoda. No un evangelio que en algún momento confronta y dice, no, esto es pecado, esto es abominación y esto hay que abandonarlo, sino que es más fácil seguir un evangelio hecho a la medida, en donde dicen, no, mire, si a usted le gusta que el culto sea así más novedoso, con un escenario más bonito, donde haya un árbol, en donde tengamos y todos participemos de una forma diferente al culto convencional, eso desde luego es lo que impacta el corazón carnal de muchas personas y hace que se aferren tanto a ese tipo de costumbres, aunque se les pueda demostrar bíblicamente y también históricamente, científicamente, que aquello no es la verdad. Entonces yo creo que eso es parte de lo que influye en el hecho que muchas personas se aferren a esa creencia, aún sabiendo que es una costumbre pagana, que es una costumbre oriental, y que no es la fecha en la que nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no sé si entendí bien la pregunta y por consiguiente no sé si respondí lo que debía responder, pero si no, por favor, te ruego que me corrijas si era otro el enfoque que había que presentar. Gracias por tu respuesta y para los que nos acaban de sintonizar, recuerden que estamos platicando la serie Fiestas Paganas. Así es. Nuestro primer capítulo hoy hablando del mitraísmo y precisamente hablando de la Navidad y de lo que conlleva alrededor de toda esta fiesta. Insistimos, como decía el pastor Vinicio, no es con forma de contienda, pero sí revelando la verdad a través de la palabra de Dios. Apóstol Sergio, pues ha escuchado todo lo que se ha estado platicando en estos primeros minutos. ¿Qué opinión le merece este vasto tema del mitraísmo? Dios te bendiga, Willy, y todos mis hermanos. Pues bien interesante todo lo que los hermanos han investigado y han traído al recuerdo de cada uno de nosotros para que podamos enfocarnos más y más en algo limpio, puro, en nuestro culto racional al Señor. Yo no sé si ustedes han visto u oído en algún momento algunas personas que escriben o que dicen cosas peores que estas, verás, dice la Biblia. A mí a veces me han dado ganas de preguntarle a los que escriben semejante cosa, ¿en dónde está eso? No estoy diciendo que no esté, pero me han dado ganas de preguntarles en dónde está ese versículo donde ellos dicen cosas peores que estas verás. Y entonces creo que la mayoría tal vez no saben en dónde están. Es más, si quisiéramos hacer una prueba aquí, le diría a todos los oyentes en dónde está ese versículo, ¿verdad? Algunos sí fácilmente lo pondrían. Pero no vamos a meternos en ese problema. Yo les voy a decir en dónde está. Cosas peores que estas verás aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8. Y las versiones, sobre todo como la Biblia de las Américas, el título del capítulo 8 dice abominaciones en el templo. Y hay 5 abominaciones. Se las voy a leer. ¿Cuáles son? Pero cada vez que termina una abominación, el Señor dice, cosas peores que estas verás. Termina esa abominación y el Señor vuelve a decir, cosas peores que estas verás. Se las voy a leer. Ezequiel capítulo 8 dice en el verso 5, y me dijo el Señor, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte de la puerta del altar, ojo con esto, al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos.
a la entrada. Esta es una cuestión profética, pero que también se cumplió ya en el pasado, pero que se va a volver a cumplir en el futuro cuando el pueblo de Israel levante su tercer templo. Y eso se llama la abominación desoladora. El ídolo de los celos era un culto fálico, es decir, era un culto al falo. Qué duro, perdón, hermanos, de tener que decirlo, ¿verdad? Pero un culto al miembro masculino. Y eso es lo primero que el Señor le dice a Ezequiel: mira a qué le están haciendo culto. Entonces, no me voy a detener en eso, porque si no, no terminamos. Pero lo que yo quiero que notemos es, le dice, entonces, cuando terminó de ver el culto fálico cerca del altar, le dijo el Señor: ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de su santuario. Y entonces ahí le dice: pero aún verás mayores abominaciones. Entonces, el culto fálico era una abominación, pero el Señor le está diciendo: pero vas a ver algo peor. O sea, que el Señor lo considera peor. Entonces, dice el verso 7, después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, cava ahora en el muro, cabe en el muro, y una entrada. Y entonces el Señor lo entró y le dijo: ahora vas a ver las abominaciones que te dije que eran peores que el culto fálico, peores que el culto fálico. Entonces entré, verso 10, y miré, y había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro de todo alrededor. Entonces, la primera abominación era el culto fálico. El Señor le dijo: hay una peor, entra en el templo. Entra en el templo Ezequiel, y le muestra la idolatría a reptiles, a toda clase de animales, y el Señor le dice que ese es peor que el culto fálico. Entonces, y de pie estaban 70 hombres de los ancianos, etcétera, y le estaban haciendo culto a esas imágenes. Entonces el Señor le dice en el verso 13, porque no voy a leer todo el capítulo, pero en el verso 13 le dice: pero aún vas a ver cosas peores. O sea, cosas peores que el culto fálico, cosas peores que la idolatría a reptiles y animales. ¿Cuál era eso? Entonces, eso lo dice en el 13. Entonces me llevó a la entrada, vamos a ver. Entonces, verso 12, perdón, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen: el Señor no nos ve. Entonces aquí había otra abominación. Primero estaba el culto fálico, después estaba la idolatría a reptiles y todos los animales, y después estaba la pornografía. Y entonces el Señor viene en el 13, y ahora sí el verso 13 le dice: pero vas a ver cosas peores. Entonces cuando lo sigue introduciendo, mira un grupo de mujeres que están llorando a Tamuz. Vamos a ver, se lo voy a leer. Verso 14. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí habían mujeres sentadas llorando a Tamuz. Es decir, Tamuz es la parodia, la copia vil, made in China, de la historia del Señor Jesucristo, porque Tamuz es un dios del cual tendríamos que explicarlo y nos desviaríamos un poco del tema, pero es la emulación de Jesús, ese Tamuz, y ellas están llorando. Ya van 4 abominaciones. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: pero vas a ver algo peor, vas a ver algo peor. Entonces dice que lo llevó al atrio, y aquí es en donde me quiero detener brevemente, en el atrio interior, 8:16 de Ezequiel. Dice: he aquí en las entradas del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, habían unos 25 hombres,
de espaldas al templo del Señor. Miren cómo dice, de espaldas al templo del Señor. Quiere decir, le habían dado la espalda al templo, le habían dado la espalda a la verdad, le habían dado la espalda al lugar del culto. Se habían vuelto atrás, pero mire lo que estaban haciendo. Dice, y de cara al oriente, se postraban hacia el oriente, se postraban al sol. Y entonces el Señor le dice que esa es la máxima abominación. O sea, usted lo puede leer detenidamente bajo este mapa que le estoy trasladando. Léase el capítulo 8 de Ezequiel y se da cuenta que la primera abominación que el Señor enseña ahí es el culto fálico. Después la idolatría a animales. Después la pornografía, la idolatría al sexo. Después de eso viene las mujeres llorando a Tamuz. Y cada una de esas veces el Señor dice, pero vas a ver una cosa peor, pero vas a ver una cosa peor, pero vas a ver una cosa peor, pero vas a ver una cosa peor. ¿Y cuál era la cosa peor? El mitraísmo. El mitraísmo es la adoración al sol. Y es una de las religiones que, como lo hemos conversado, que los romanos trajeron cuando conquistaron el Oriente, pero era antiquísima. Algunos incluso dicen que es muy parecida al cristianismo. Cuando usted investiga qué es el mitraísmo, dice que se parece demasiado las historias al cristianismo. Entonces, por eso ellos pudieron hacer el sincretismo del cual estaban hablando los hermanos hace un momentito, de una manera más fácil. Pero el punto es el siguiente. Fíjese pues, le pongo pausa a eso. Entonces, la máxima abominación cometida en Ezequiel capítulo 8 era la adoración al sol. Esa era la máxima. No había otra peor. O sea que el culto fálico el Señor lo consideraba una abominación, pero de lo que lo tenía ofendido era el mitraísmo. Yo le aseguro que mucha gente no lo considera de esa manera, pero así es. Ok. Ahora le pongo pausa a eso y le platico lo siguiente. Cada religión tiene sus fiestas. Los judíos tenían sus fiestas, que están en Levítico 23. Eran 7 fiestas, se los añadieron 2 que están reportadas en la Biblia, que era la del Hanukkah, que era la fiesta de invierno, y la fiesta del Purim, que se celebraba en febrero. Esa es la religión judía. Nosotros no celebramos esas. Porque nosotros tenemos una fiesta que es la Pascua, y cada una de las de los judíos se manifiestan en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, Cristo nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. Ok, fíjese pues. Entonces el mitraísmo tenía una fiesta. Y la fiesta que tenía era el 25 de diciembre. Los judíos tenían sus fiestas en las fechas ya descritas con anterioridad, y el mitraísmo la tenían el 25 de diciembre. Entonces viene un cristianismo que se contamina, que se paganiza, que se babiloniza, y jala eso el mitraísmo para poderle llevar el evangelio a los gentiles en un sincretismo. El punto principal de esto que le vengo diciendo es que el castigo de esa abominación que Dios la consideró, porque no es un juego de niños, hermano. Si alguien lo quiere ver como un juego de niños, pues que lo mire, pero nosotros le tenemos que decir la verdad de esto. No es que uno sea legalista, ya no sé, ya ni siquiera tal cosa, ya, no hombre, no hay que ser, pero si tan bonachón que es Santa Claus, no hombre, pero si que los duendes son una belleza, y la esposa de Santa Claus es Merry Christmas, dijo alguien, ¿verdad? Y todo lo que dicen, va. En el capítulo 9 viene el castigo, y se lo voy a leer, el castigo del mitraísmo. El mitraísmo tiene su fiesta. El mitraísmo tiene su fiesta. El judaísmo tiene sus fiestas. El mitraísmo tiene su fiesta. Y la fiesta principal del mitraísmo es la fiesta al sol invicto, la victoria del sol invicto, que él le llamaron Saturnalia a los romanos.
Entonces le voy a leer brevemente lo que dice capítulo 9. Entonces gritó a mí, ya le dije, le expliqué a grandes rasgos el capítulo 8 de Ezequiel. Ahora le explico el 9. Entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? ¿Cuáles abominaciones? Las 5 del capítulo 8, que las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros le dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él, herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien está la señal. Comenzaréis por mi santuario. Entonces, ¿en dónde afectó esa abominación? En el santuario de Dios. Pues esa es la respuesta a la pregunta que muchos se hacen: pero hermanos, si yo la iglesia fulana de tal y la Vengana y la Perenceja y un montón de iglesias la celebran, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros somos de los que nos lamentamos de las 5 abominaciones que hay en el capítulo 8. Entonces espero yo que el Señor nos ponga un atajo aquí para que no nos destruya. Pero la gente que insiste en que no tiene ningún mal, eso que no es nada malo, y que lo celebren, ellos serán responsables. Y esos ángeles que vienen, que son destructores, dice ahí que no van a perdonar. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Yo, como pastor general de la Iglesia de Cristo Benecer y de la misión, no me saco nada con decirle a usted que no lo celebre, si yo podría hasta ser beneficiado, porque se supone que en ese momento lo que sucede es que se dan regalos. Y sinceramente, a los que más regalos le darían serían al líder, al pastor o al apóstol. Pero no es mi interés. Yo tendría que decirle: dele, hermano, y no se olvide, a mí lo que me gusta es tal cosa, tal otra. No, yo le estoy diciendo: no, eso no es de Dios. No es de Dios. Ay, hermano Sergio, yo que tenía preparado su regalo de Navidad para usted, pues démelo en enero. No voy en pos de regalos ni de sobornos. No es eso, el evangelio no es eso, sino que decirle la verdad. Entonces, a grandes rasgos, Willy, y pues oyendo a los hermanos que francamente, pues ellos han investigado bastante y han oído la temática esta por años y la manejan, pero yo quería aportar algo también, ¿verdad? Y entonces les regalo hoy Ezequiel capítulo 8 para que lo lean en su casa bajo esta perspectiva, y el resultado en el capítulo 9. Resultado de protección y también de castigo. Y que Dios, y ¿qué podemos hacer, hermano? Pues arrepentirnos. Hemos pecado, pidámosle perdón a Dios. Señor, te pido perdón, yo no quiero participar de esa cuestión, yo ni de esa fiesta ni de las otras 4 abominaciones. No quiero tener un culto fálico, no quiero tener un culto idolátrico, no quiero tener un culto pornográfico, ni quiero llorar a Tamuz, y tampoco quiero la fiesta del sincretismo, del mitraísmo. Eso es prácticamente en donde yo lo resumiría. Pero usted sabe que a mí me gusta hablar mucho, a los hermanos también. Entonces por eso los voy a dejar a ellos para que sigan, ¿verdad? Willy, entonces te devuelvo los micrófonos, o Willy o Pablito, no sé quién le toca. No se oye.
Bueno, hermanos, tal vez me parece que hay algunos problemitas técnicos por ahí con el sonido de Rema, pero mientras tanto, tal vez ahorita con lo que nuestro apóstol Sergio estaba mencionando, yo quisiera aprovechar a mencionar algo. Desafortunadamente, como, bueno, ya todos sabemos, el pseudo-cristianismo se estableció como tal, como una religión universal a partir del siglo IV, cuando supuestamente Constantino se convirtió al cristianismo. Constantino, el emperador romano, se convierte al cristianismo y entonces él establece el cristianismo como una religión universal. De hecho, pues de ahí es de donde derivan prácticamente un montón de costumbres que se les quiere dar la apariencia de cristianismo, pero que en realidad no lo son. Entonces me llamó mucho la atención algo que mencionaba nuestro apóstol, bueno, más bien que él nos leía en el libro de Ezequiel capítulo 8, porque dice cómo aquellos 25 hombres que le fueron mostrados a Ezequiel le habían dado la espalda al templo del Señor, a la casa del Señor, y estaban de frente hacia el oriente para rendirle culto al sol, postrándose ante el sol. Ahora bien, yo quisiera tal vez hacer mención de un dato curioso, si se quiere ver así, pero que realmente no es simple curiosidad. Creo que es algo que está muy bien pensado, muy bien planificado, y que al final de cuentas esto nos conduce a cuestionar muchas, si no todas las costumbres que provienen de una iglesia pseudo cristiana que está altamente influenciada por la cultura romana y que desde luego a todas luces le está rindiendo culto al sol. Por ejemplo, a lo que me refiero en particular es que es interesante cuando nosotros vemos la traza urbana de las ciudades coloniales, sobre todo acá en América Latina, y de hecho le invito para que usted en la diferente población donde usted pueda estar, que usted lo analice, lo que yo le voy a mencionar. Tal vez yo lo supe por cuestiones académicas, ¿verdad? Una cuestión puramente académica, pero me inquietó mucho hacer ese análisis. Resulta que en todas las ciudades coloniales, usted sabe que siempre había, bueno, se caracterizaban por ser la traza urbana, pues es prácticamente una cuadrícula, a lo que se le llama como un tablero de damas. Esa era la forma tradicional. Usted puede ver, por ejemplo, los que estamos acá en Guatemala, usted puede ver cómo la ciudad de Antigua Guatemala es una cuadrícula completamente. Cuando fue trasladada a la ciudad de allá del Valle de Panchoy, por acá para donde está la ciudad asentada actualmente, ellos trazan lo que nosotros conocemos actualmente como el centro histórico de la ciudad de Guatemala, pues era también una cuadrícula, era como un tablero de ajedrez. Pero resulta que otra característica de las ciudades coloniales es que precisamente en el centro de aquella traza urbana estaba una plaza, está lo que se le llamaba en su momento también el foro. Era una plaza, un parque, un espacio abierto que era como para poder congregar a la población. Y entonces una característica es que generalmente, no en todos los casos, pero generalmente al norte de aquella plaza está ubicada la casa de gobierno o la sede del gobierno. Al sur generalmente había un espacio de comercio, pero lo interesante es que el lado oriental siempre, indefectiblemente estaba ubicada la iglesia imperial. Y eso es muy interesante porque cuando nosotros vemos cómo se desarrolla la actividad que ellos realizan, pues llega un momento en el que el ministro de aquella religión, cuando está realizando todo lo que ellos acostumbran realizar, siempre hace una reverencia, pero cuando hace la reverencia le da la espalda a los oyentes y entonces se inclina, porque claramente lo que él está haciendo es dándole la espalda al occidente y poniendo su rostro hacia el oriente, y hacia allí es hacia donde él hace la reverencia. En otras palabras, es exactamente lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 8, hombres que se están postrando
hacia el oriente, se están postrando hacia el sol. Entonces le decía, por ejemplo, eso es algo que usted puede evaluar de diferentes maneras, y yo pues he tenido la oportunidad de verlo en diferentes lugares, pero la característica es la misma. La sede de la Iglesia Imperial siempre la va a encontrar usted al oriente, porque, repito, es parte del culto al sol. Entonces, no sé si los hermanos ya pudieron regresar o resolver los problemitas que teníamos, hermano Willy, hermano Pablo Orellana. De cualquier forma, pues entiendo que también ya el tiempo nos ha avanzado y tenemos que ir a una pausa, pero quisiera siempre devolver el tiempo, el micrófono, para que ustedes nos indiquen qué es lo que procede, hermanos, por favor. Pues dado por que nos avanzó el tiempo, creo que no vamos a ir a una pausa, sino que vamos a entrar de lleno aquí a las preguntitas, porque están entrando varias y son un poco cardíacas. Entonces, déjenme hacerles la primera pregunta. Irnos ahí, hermano. Perdón, es que muy interesante la observación que hacía hermano Inicio acerca de el trazo de las ciudades, y me llama la atención que la religión ya no es imperial, sino que los judaizantes que viven en América y en el occidente, una de las cosas que hacen también es que se ponen a orar hacia oriente. Digamos, ustedes lo pueden, bueno, no debería de comprobarlo, ¿eh? Porque si no tendría que ir a uno de sus cultos, pero el ministro de los judaizantes, cuando van a empezar a orar, él dice que hay que ver hacia donde sale el sol. Dice él que es porque es viendo a Jerusalén. Pero entonces se ponen sospechosamente viendo hacia el sol. Nosotros vemos que Daniel está cautivo, y cuando sacan aquel decreto que nadie podía pedirle a ningún dios, él abrió las ventanas hacia Jerusalén. Pero Jerusalén no estaba al oriente donde él estaba. Él estaba en Babilonia. Entonces Babilonia queda más al oriente, de alguna manera le estaba viendo hacia el occidente, suroccidente estaba viendo él. Entonces es algo como subliminal lo que también están haciendo los judaizantes, de los cuales Dios pone una advertencia. Aunque no estamos hablando específicamente de sus fiestas, sí estamos hablando del sincretismo que pueden estar teniendo. Así que una vez dicho eso, que es bien interesante cómo esto que mencionaba mi hermano Vinicio, es algo que la gente en su mayoría no se dan cuenta, pero es exactamente lo que ha estado haciendo lo de Ezequiel capítulo 8, que miraban hacia el oriente desde el punto donde estuvieran y ahí oraban. Ese es mitraísmo. La representación del mitraísmo, la fiesta básica del mitraísmo es la Navidad. Le han puesto de otras maneras, ¿verdad? Pero el mitraísmo, la religión imperial la impuso. Ustedes saben que, digamos, esa cuestión de oro que tienen es un sol. La hostia es un sol, el Santísimo es un sol, todo es mitraísmo, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor volvamos a las preguntas y ahí que los hermanos sean los quites con las preguntas. Pues precisamente una de las preguntas o varias de esas preguntas tenían que ver con lo que usted acaba de mencionar, y es justo esto de que hay hermanos que han investigado acerca del mitraísmo y se han dado cuenta de que es mucho más antiguo que la religión católica. De hecho, la religión católica estuvo practicando el mitraísmo durante 300 años, se dice en los libros de historia. Entonces la pregunta en concreto sería, ¿será que esta religión, la religión pues imperial, fue inventada por hombres? Porque si es así, por lo que data los libros de historia, no tiene ningún fundamento, sino que su fundamento es el mitraísmo.
¿Será así, Pastor Vinicio? No sé si nuestro apóstol quiere responder a esta pregunta. O Pastor Gilmar, que nos levanten la mano. Sí, Pastor Vini, adelante. Gracias, perdón, es que me quedé un poquito ahí porque no sabía si era para mí o si era para el Pastor Gilmar o para el apóstol incluso, ¿verdad? Bueno, mira, Pablito, yo creo que sí, definitivamente no podemos considerar que una creencia tan pagana proceda de Dios. Definitivamente, eso tiene que haber surgido en el mejor de los casos del corazón del ser humano. Pero nosotros sabemos que realmente existe una entidad femenina antagónica a nuestro Dios, que se rebeló contra Dios antes de que existiera muchísimas cosas, antes de que existiera la humanidad, antes de que existiera el mundo preadámico, ya existía también esa entidad que se rebeló contra Dios. Y esa entidad es la que nosotros conocemos como Babilonia. Y yo insisto en lo que dice Apocalipsis capítulo 17, en que esa entidad es la madre de todas las abominaciones que se cometen sobre la tierra. También dice que es madre de las rameras, pero yo quiero enfocarme sobre todo aprovechando la enseñanza, la explicación tan clara que nos hacía nuestro apóstol acerca de Ezequiel capítulo 8, y las 5 abominaciones que ahí se describen. Tenemos que ser claros en que la madre de esas abominaciones es Babilonia. Cualquier abominación que nosotros veamos suceder sobre la tierra, su origen está en Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar acá? Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, recordamos que en el capítulo 7 se describe el diluvio, en el cual solamente se salvó Noé con su esposa, sus 3 hijos y las respectivas esposas de sus hijos, es decir, 8 personas. Pasa el diluvio y ellos fueron los únicos humanos que sobrevivieron, empiezan a multiplicarse porque el Señor le da en Génesis capítulo 9, el Señor le da una bendición muy parecida a la que le dan a Adán en el capítulo 1, al hombre del capítulo 1. Y entonces ellos empiezan a multiplicarse y empieza a poblarse la tierra, pero dice la Biblia claramente que hasta entonces toda la tierra hablaba un solo idioma y tenían las mismas palabras. Pero resulta que en la tercera generación después de Noé, es decir, la generación número 13 a partir de Adán, entonces allí aparece Nimrod. Y Nimrod es el que funda una ciudad llamada Babel, que es exactamente lo que se conoció después como Babilonia. Y entonces, a partir de ahí, ustedes recordarán cuando dice en el capítulo 11 que ellos se propusieron hacer una torre cuya es interesante porque nuestras versiones dicen cuya cúspide llegue al cielo, pero realmente ellos no era que fueran tan ilusos, tan ingenuos como para decir vamos a hacer una construcción capaz de conectar físicamente el cielo y la tierra, sino realmente lo que ellos estaban haciendo era edificar una torre que sirviera como una especie de antena parabólica para captar la señal, para ponerse en contacto con aquella Babilonia ancestral que es la madre de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Entonces resulta que a partir de allí, Nimrod, sabemos, el Señor confunde las lenguas, desisten, declinan de construir la torre de Babel, pero realmente ellos tenían ya toda esa influencia espiritual de esa madre de abominaciones. Entonces Nimrod funda Babel, y con Babel ahí vienen todo ese tipo de costumbres paganas, todas esas abominaciones proceden de ahí. Y por eso es lo que tú decías, ¿verdad? Realmente el culto al sol no surgió tampoco con los persas, no surgió con la iglesia romana en el siglo IV, sino todo esto vinieron siendo únicamente derivaciones o sincretismo, ¿verdad? Ir unificando unas creencias con otras hasta darle forma a lo que vino a ser realmente ese culto al sol. Pero entonces, sin lugar a dudas, todo eso que estamos hablando es pura invención humana. Repito, en el mejor de los casos, pero realmente la mayoría de estas cosas es una influencia de esa entidad femenina que está en los cielos, que está en los espacios celestes, llamada Babilonia, y que es la madre de todas las abominaciones. Al final de cuentas,
nosotros nos podemos dar cuenta que en la Biblia se deja ver que casi siempre va de la mano el culto al sol con el culto a la diosa madre o la reina del cielo, como se le conocía también, sobre todo en el libro de Jeremías se hace mención un par de veces a ella, pero tiene mucho que ver. El culto a la diosa madre y el culto al sol van íntimamente ligados, y todo eso procede de Babilonia y obviamente, repito, muchos de los personajes que han ido adoptando este tipo de creencias, de costumbres, de rituales paganos, pues simplemente lo que han hecho es hacerse unos con ellos, ¿verdad? No tiene ninguna base bíblica todo lo que estamos hablando de estas costumbres paganas, y específicamente el mitraísmo. El culto al sol definitivamente procede de Babilonia y del corazón del hombre. Gracias, Pastor Vinicio. Bueno, Pastor Gilmar, ya casi para ir aterrizando este tema, le recordamos a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a través de las redes sociales y también de la señal de Rema TV, que vamos a platicar 2 sábados más en esta serie titulada Fiestas Paganas, pues la Navidad. Pastor Gilmar, nos han entrado muchas preguntas relacionadas y las vamos a condensar para tratar de unificarlas y contestarle a todas aquellas personas que nos han escrito. Y bueno, básicamente es lo que escuchábamos al inicio, lo que veíamos al inicio y lo que hemos estudiado y lo que hemos expuesto acerca de lo que conlleva el mitraísmo. Dentro de ellos, pues obviamente es el culto al sol, pero veíamos en el video documental que el pino, el árbol, lo usaban precisamente para sacrificar o pensar que pues espíritus malignos y demoníacos rondaban y lo quemaban dentro de las casas. La pregunta bien puntual, Pastor Gilmar, es eso. Hay iglesias, nos preguntan acá, en mi iglesia o varias iglesias, hermanos, nos dicen eso, cantamos villancicos, ponemos árbol y adornos navideños en el púlpito. ¿Qué debemos hacer, Pastor? Preguntan en el YouTube. Gracias, Willy. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque eso es algo que es muy evidente y que lamentablemente, ¿verdad?, en templos cristianos se dé lugar a que se pongan este tipo de símbolos. En el mejor de los casos, podríamos pensar en aquellos que quizás de verdad, como dije anteriormente en mi participación, que serían una minoría muy escasa, pensar que haya cierta ingenuidad y no creer que eso sea nocivo o que sea algo pagano. Pero yo creo que a esas alturas, estando ya en el siglo XXI, con la información que tenemos y que, como se dijo desde el principio, no buscando solamente en un sitio cristiano, sino que la información secular nos deja ver el origen de todo lo que se hace. Y bíblicamente hablando, así como se le rendía y se le rinde lamentablemente culto al sol, aún a Jerusalén, al pueblo del Señor, el Señor le reprendió cuando ellos se sentaban debajo de todo árbol frondoso y que hacían incluso de algunos árboles ídolos domésticos y que prácticamente terminaron en una idolatría disfrazada. Fíjense que una de las cosas más peligrosas que existe con esto del sincretismo es darle un nombre cristiano a algo pagano, porque eso es como disfrazar. Y esa es parte de la trampa en donde muchos que tal vez sí ingenuamente oyen el nombre y dicen, no se oye bonito. Voy a poner un ejemplo. Mitraísmo. Del mitraísmo precisamente es de donde la Iglesia imperial tomó la idea de dedicar un día a la semana precisamente al sol. Es decir, dijimos que el 25 de diciembre es, por decirlo así, la fecha más importante del mitraísmo, en donde ese día se le rinde culto al sol. Pero la Iglesia imperial de ahí tomó la idea de que el día domingo, si lo vemos en el idioma inglés, es el día del sol. ¿Y cómo se disfraza esa fiesta pagana? Considerando que nosotros no guardamos días, sino que para nosotros todos los días son sagrados y consagrados al Señor.
llamándole así, el día del Señor. Entonces, si uno escucha que el día domingo es el día del Señor, bueno, cualquiera dice, bueno, entonces este día lo dedico al Señor. Pero detrás de esa dedicación pagana está precisamente un culto idolátrico a una deidad que el Señor nos prohibió. Entonces, ese árbol adornado y que, perdón por el término que voy a decir en este momento, espero no patear ninguna espinilla ni machucar ningún callo, pero que hipócritamente decimos es que a los niños les gusta. Esa creo yo que es de alguna manera una hipocresía que un adulto diga es que a los niños les gusta y entonces por eso lo hacemos. No es cierto. Si nosotros enseñamos con la verdad, miren, pues yo soy padre de familia, tengo 3 hijas, bueno, que ya no son niñas, ya son señoritas, pero que ellas no tienen ninguna dificultad en rechazar todo lo que viene con este culto pagano, porque han oído, y es que realmente qué privilegio que tengamos de escuchar la verdad que nos saca de toda confusión y de todo error, ¿verdad? Pero el que oye la palabra, el que oye la verdad y desea continuar en el error, ya no es un ignorante, sino que está cayendo en uno de los peores pecados, que es la obstinación, porque aunque le prediquemos 1000 mensajes con evidencias, no solamente bíblicas, con hallazgos arqueológicos, con historia y todo, y la persona dice, no, pero a mí me gusta el arbolito, lo pongo en el templo, ¿y qué me importa lo que digan los demás? Es triste y lamentable, porque esa es una ignorancia voluntaria, y que yo sí creo que hay mucha gente que tal vez no tiene mucho tiempo en el Señor, en el Evangelio, pero que gracias a Dios oye una conversación como la que estamos teniendo, se abre su entendimiento y ellos por decisión personal, aunque oigan algo distinto en el púlpito, ellos por decisión personal dicen, no, yo ya entendí que ese es un culto pagano y que esa es una fiesta pagana, y entonces gente con revelación y entendimiento decide ya no rendirle culto al árbol, y todo el trasfondo espiritual, como bien decía Willy cuando planteaba la pregunta, y todos los ritos satánicos que giran alrededor de esa situación que está disfrazada como algo que parece no tan nocivo. Pero bíblicamente nosotros vemos que hasta el pueblo de Dios se contaminó rindiéndole culto al árbol, y fue una de las cosas que el Señor le reprendió a Jerusalén. Entonces, definitivamente que hay que salir, como dice la palabra, ¿verdad? Como dijo el pastor Marco Vinicio, ciertamente, de Babilonia se derivó a Persia, de Persia a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma al cristianismo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Salgamos de Babilonia y saquemos a Babilonia de nuestra casa y de nuestro corazón. Gracias, Pastor Gilmar. Hay otra pregunta, creo que esta se la vamos a dejar también al pastor Vinicio, y nos comentan ellos, ¿tendrá una relación Nimrod con este supuesto dios Mitra? Ya que ellos han investigado y ven de que pues desciende de Noé, de Cam, y que Cam estaba bajo maldición. ¿Será que todo esto, bueno, tal vez en el será, hay una maldición en todo este trasfondo? El enemigo ha querido manipular las masas, pero claramente nosotros no debemos de ser de las masas, sino que nosotros debemos de ser de los escogidos. Pero él pregunta, ¿tendrá relación con Nimrod? Ya que la Biblia describe a Nimrod como un poderoso cazador de almas. ¿Será que este Mitra lo que está haciendo aún en estos días es cazando las almas, pero de los cristianos? Claro, gracias Pablito por la pregunta. Voy a tratar de ser concreto porque, como decía el apóstol, a veces nos gusta también hablar, ¿verdad? Pero en aras de que podamos avanzar un poquito más, voy a tratar de ser concreto. Sí, definitivamente, insisto en que Nimrod fue el fundador de Babilonia, y Babilonia
es la madre de todas las abominaciones que se cometen en la tierra, de tal manera que Mitra, ese dios sol persa, sin lugar a dudas tiene sus raíces en Babilonia, y con ello el culto, sobre todo a Tamuz, tal vez no tanto a Nimrod, sino más directamente a Tamuz. Para eso tenemos que entender un poquito más cómo fue el origen de Tamuz. Por ejemplo, Nimrod estaba, pues tenía su consorte, ¿verdad? Su esposa llamada Semiramis, pero se dice, y bueno, no lo digo yo solo porque sí, ¿verdad? Sino que yo incluso les podría dar algunas referencias bibliográficas. Tal vez más puntualmente me voy a referir a un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno. Y allí se deja ver con documentación muy clara y muy específica que Semiramis pues fue una mujer, digámoslo así, muy adúltera, muy promiscua. Y entonces cuando Nimrod muere, ella resulta embarazada, y entonces para no ser señalada, digámoslo así, por aquel tipo de infidelidad a su esposo, ella dice que el hijo que llevaba en su vientre había sido concebido de una forma sobrenatural y que era el mismo Nimrod reencarnado dentro de ella, dentro de su vientre. Y entonces nace la criatura, le ponen por nombre Tamuz, pero desde allí es de donde ella establece que ese hijo era un ser divino, concebido sobrenaturalmente, y entonces se proclama ella precisamente como la madre de aquel ser divino, y de allí es de donde viene el culto, y que incluso se atreven a decir que es a la madre de Dios, ¿verdad? Porque entonces Semiramis era la diosa madre, y Tamuz, el supuesto Nimrod reencarnado en ella, un ser divino, pero que a la vez estaba sujeto a esa diosa madre. Entonces desde allí procede prácticamente todo el culto, que fue cambiando formas en diferentes culturas y nombres también, hasta llegar precisamente a Mitra, porque también de Mitra, y como bien decía el pastor Gilmar, también lo mencionaba nuestro apóstol, algunos se atreven a decir que hay mucha similitud entre el cristianismo y el mitraísmo, y por eso fue tan fácil para ellos que los cristianos que no estaban bien afirmados en la verdad aceptaran tan fácilmente ese mitraísmo, porque entonces lo que ellos dicen es que Mitra nació de una forma sobrenatural, es decir, lo mismo que dijo Semiramis acerca de Tamuz desde el principio de Babilonia, es exactamente lo mismo que dicen. Mitra vino de una forma sobrenatural, muchos pastores contemplaron su nacimiento, y entonces por eso dicen, al igual que como cuando Jesús nació, unos pastores fueron notificados de que el Señor había nacido. En fin, una serie de cosas que lo que están haciendo únicamente es pretendiendo darle un aspecto sobrenatural, mítico a aquella situación, pero que al final de cuentas sí, ellos lo presentan como un nacimiento sobrenatural, un ser divino, que sin lugar a dudas es la misma figura de Tamuz desde el tiempo de Nimrod y Semiramis. Gracias, realmente estamos muy agradecidos con Dios por este privilegio, esta oportunidad que nos brinda de poder platicar la verdad a la luz de su palabra, a la luz de la Biblia, la palabra infalible, la palabra profética más segura, esa no va a fallar. Bueno, nos tenemos que ir lastimosamente, queremos escuchar sus conclusiones. Vamos a empezar con el pastor Gilmar. Pastor Gilmar, conclusiones de este tema, para recordándoles que el próximo sábado seguimos con el mismo, o es hasta el próximo, creo. Tenemos Santa Cena, sí, este sábado, dicho sea paso del anuncio, tenemos Santa Cena, así que será hasta dentro de 15 días que nos vamos a reencontrar con este tema. Pero pastor Gilmar, las conclusiones. Gracias, Willy. Sí, yo creo que el cuidado que debemos de tener es con aquello que es parecido a, que de alguna manera nos habla de las falsificaciones, ¿verdad? Me llamó la atención, y con esto me voy a despedir, que un artículo investigando un poquito este tema lo titulaban así: un niño parecido a Jesucristo, precisamente para hablar de Mitra. Entonces me llamó la atención eso, parecido a. Y realmente el engaño viene así, con cosas paganas que son parecidas a. Entonces ese disfraz es engañoso, guardemos nuestro corazón. Yo los invito a que sigamos con
las otras semanas con estos temas tan importantes, porque el Señor va a quitar la venda de nuestros ojos. Agradezco esta participación y que sea una bendición de parte del Señor sobre todos los que nos han oído y mis hermanos que han estado dirigiendo este panel, hermano Willy Chiquín, hermano Pablo Vegana, y también haber compartido con el pastor Marco Vinicio Castillo y por supuesto con nuestro Padre espiritual, el apóstol Sergio Hernández. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Bueno, pastor Vinicio, el tiempo es corto, siempre nos queda, nos juega mal el tiempo, pero bueno, conclusiones para despedir este programa, pastor. Muchas gracias, Willy. Voy a tratar de ser corto nuevamente. Yo solamente quisiera terminar llamando la reflexión a lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice que hubo gente que no quiso recibir el amor por la verdad y entonces como consecuencia Dios mismo les envía un espíritu, una operación de error para que crean a la mentira y terminen de perderse. Es terrible, es temible también escuchar ese tipo de enseñanza, pero ahí está en la Biblia y nosotros no somos quienes para alterar nada de eso. Lo que quiero decir con esto es que para cada una de las personas que nos oyen, no consideren solamente lo que nosotros estamos diciendo. En primer lugar, usted puede hacer uso de su sentido común, investigar, leer, documentarse acerca de lo que nosotros estamos diciendo y corroborarlo. Pero sobre todo, si usted ama a Dios, teme a Dios y quiere recibir el amor por la verdad, sobre usted no va a venir esa operación de error para que se pierda, sino al contrario. Si acaso usted por ignorancia, por qué sé yo, cualquier otra razón, usted ha venido participando de todo esto, pero usted ama a Dios y quiere honrarle, quiere conocer la verdad, pues definitivamente Dios le va a mostrar cuál es el camino y le va a ayudar para apartarse de todo aquello que es pagano. Pero desafortunadamente aquellos que no quieran recibir el amor por la verdad van a ir, como dice también la Escritura, engañando y siendo engañados, porque definitivamente eso es lo que la Biblia nos deja ver. Así que la exhortación es: busque, lea, investigue, pero sobre todo pídale al Señor que despierte en usted ese amor por la verdad y que Él, por medio de su Santo Espíritu, le guíe a toda la verdad. Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias al apóstol Sergio Enríquez por confiarnos de este honroso privilegio y también a ustedes, Pablito y Willy, por conducir este programa y permitirnos ser parte de ello. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bueno, Pablo, como si nada se nos fue el tiempo, ¿tus conclusiones para terminar? Claro, con mucho gusto. Quiero terminar con un versículo, Efesios 6:11, dice de la siguiente manera: protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar cubiertos con la armadura de Dios que Él nos da, el yelmo, la salvación, el escudo de la fe, pero sobre todo que tengamos la espada, esa espada, la palabra, que pueda permear en nosotros día con día para que nosotros no podamos caer en el engaño del enemigo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los mantenga firmes en la fe. Estamos en una recta final y creo que el enemigo se levanta peleando, pero más poderoso es Dios. Amén. Y Él va siempre, siempre delante de nosotros. Dios los bendiga y fue un privilegio haber compartido cámaras con todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Pablito. Bueno, pastor Gilmar, te quisiéramos pedir de favor si puedes orar para finalizar este programa, esta transmisión. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por el privilegio. Bendito Padre, te damos gracias por habernos concedido este tiempo en el cual hemos compartido, Señor, por medio de tu mensaje, tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, encuentre una tierra fértil, Señor, y que dé fruto en abundancia. Permite que tu pueblo, Señor, abra su entendimiento para recibir esta verdad, ese amor por esta verdad, Señor, y que esa palabra marchite toda herejía, todo engaño, Señor. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo de toda contaminación, Señor bendito, y permite que podamos todos salir de Babilonia y sacar a Babilonia de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.
Gracias, pastor. Bueno, yo también quisiera despedirme leyendo un versículo y está en Levítico 18:30. Dice: por tanto guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de vosotros, para que no seáis contaminados con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de estar delante de ustedes, llegar hasta sus hogares a través de la señal de Rema TV. En las redes sociales los bendecimos. También gracias a nuestra cobertura, a nuestro pastor, el apóstol Dr. Sergio Enríquez, a nuestro gerente de canal, al pastor Sergio Enríquez Garzaro, y a todos los que hacen posible estas transmisiones, el Control Room. Les bendecimos, les agradecemos a todos. Mi nombre es Willy Chiquín, quien les saluda a Pablo Orellana a mi lado. Será hasta la próxima, que nos reencontremos en un especial Rema TV. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones.